tertulia ya aquí en Es la Noche de César. Ustedes pueden participar dejando sus mensajes al 27442-LD, las siglas de Libertad Digital, un espacio, y su opinión al 27442 con un coste de 1,42 euros, impuestos incluidos. Luego vendrá la tertulia política, hoy con una temperatura muy alta. Pero primero vamos con la económica. José Raga, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y John Muller, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, aquí somos anárquicos y poco ortodoxos, y si queréis comentar algo de lo sucedido hoy en Cataluña, podéis hacerlo, porque desde luego yo no sé si es una buena imagen, y evidentemente empleo toda la ironía en la pregunta, la que se da al exterior de España con sucesos como los de hoy. Por lo demás, la actualidad económica pues viene marcada por Grecia, no había acuerdo del Eurogrupo, Papandreou dice que dimite y que haya un gobierno de unidad nacional, y luego el Banco de España, que dice cosas tan sorprendentes como que las cajas no cuentan lo que tienen en su balance. Empezamos por donde queráis. No, si quieres empezamos por Cataluña. Vamos. Empezar por Cataluña, que es... Yo es que creo que lo de Cataluña es para lo que afecta a los economistas sobre todo, ¿no? Es un deterioro de la administración pública, y en este caso del orden público, que yo, si yo fuera inversor, desde luego aparecería en cualquier lugar, menos en España, si pienso que eso puede ser una constante. Vamos a ver, no es opinable el que por parte de unos personajes, que no necesito calificar, pues se organice un boicot a la entrada del Parlamento catalán. Es un sentido de impotencia tal el que el presidente de la Generalidad, la presidenta del Parlamento y unos cuantos parlamentarios hayan tenido que acudir en helicóptero para salvar el cerco que estaban planteando estos energúmenos, que en un Estado de Derecho uno no se lo imagina. Vamos, yo estoy pensando en Alemania. Sí, tenemos que importar a la policía. Sí, todos los mensajes son malos, todos, porque empezando por el mensaje que ha mandado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aunque no es el que tiene la competencia de orden público y seguridad en este caso, porque es de los Mossos de Escuadra, sin embargo, en el resto del Estado, él es el responsable, y su mensaje no solo ha sido de que él, como le filtró a la cadena SER el fin de semana, ha sido una especie de escudo protector de los manifestantes, sino que además está dispuesto a asumir algunas de sus demandas, ¿no? Hoy los mensajes son malos porque nos hemos gastado un dineral en llevar en helicóptero a los diputados y al presidente de la Generalitat al Parlamento, donde tenían que aprobar un plan de ahorro presupuestario, que por cierto yo pensaba que también lo decías en el sentido de que el presupuesto del señor Mas, por mucho que hablen de que han reducido un 10%, va a crear 5.000 funcionarios más en este periodo, con lo cual es unos presupuestos que tampoco, o sea, que sí, tienen un nivel de ajuste, pero es que está claro que nos podemos ajustar mucho más, y que sería conveniente que así fuera, porque Cataluña presenta un déficit que es el doble del que está presupuestado. Y el mensaje es malo: uno, porque nos gastamos un dineral en helicópteros; dos, porque no imponemos el orden público y hacemos funcionar las instituciones. Eso de cara al exterior es malísimo. Y tercero, porque el ministro del Interior ha mandado este mensaje malísimo de que él está con los acampados, con los indignados, que me recuerda el mensaje de Felipe González cuando acusaron al hermano de Alfonso Guerra de corrupción y de tráfico de influencia. Él dijo: se llevarán 2 por el precio de 1, y a partir de ese mismo día el señor Roldán empezó a meter expedientes de construcción en el cajón y a cobrar comisiones. No, si eso es claro. El ministro Pérez Rubalcaba hace unos días, pues yo creo que al inicio, hace 3 semanas, al inicio de esto que llaman movimiento del 15M. Sí, un mes, porque hoy es 15. Que eso es, que no sé muy bien en qué dirección va, porque va al barullo. Un movimiento estertórico. Al barullo, pero no se sabe qué más, ¿no? Pero dijo, cuando se le increpaba, o al menos se le imputaba su inactividad respecto a estas concentraciones, dijo simplemente una cosa que es que se me quedó grabada. Dijo: las leyes y las decisiones de los jueces hay que cumplirlas con cierta prudencia. ¿Esto qué significa? Sí, sí. Significa que una ley que está publicada no hay que cumplirla, porque la prudencia en cumplir la ley está claro que es no cumplirla. Bueno, pero es que es sumisión. Si es que estamos hablando de algo realmente importante, es sumisión. La confianza del pueblo español
en cuanto a la disponibilidad del orden público es que la autoridad cumpla su tarea. Y que hay que detener a 300 personas, que se detenga a 300 personas y que se les ponga a disposición judicial para que respondan ante las actitudes delictivas que han podido cometer. Aquí el problema no es tanto el orden público, que me preocupa poco, porque es evidente que con 5 millones de parados no vamos a pensar que vamos a estar viviendo en un eterno carnaval. Sería irresponsable. Pero sí es el orden jurídico. O sea, el mantenimiento del orden... O sea, el orden público me da igual porque en todos los países hay desórdenes, manifestaciones y protestas. Pero la señal que da la autoridad de que no puede imponer el orden jurídico, tanto en España por parte del señor Rubalcaba como en Cataluña, donde el señor Puig lo hizo en la Plaza Cataluña y se debe haber quedado tan tocado políticamente por las críticas o tan avergonzado por lo que hizo, que ahora no se ha atrevido a cumplir con la ley y desbloquear la entrada al Parlamento para que los parlamentarios, la representación popular, hiciera su trabajo. Bueno. Así, eso sí que es una cosa que afecta realmente a la economía de un país, porque afecta a nuestra solvencia. Claro. Hablabas, John, de Roldán, del infausto Luis, el director de la Guardia Civil. No hablábamos de él. Tenemos sobre la mesa a otro, a José María Roldán, persona muy honorable seguro, que es el director de regulación del Banco de España y que es el que ha hecho esa advertencia. Ha sido en París, en una conferencia financiera de Goldman Sachs, donde ha dicho que las cajas no cuentan lo que tienen en su balance. Y esto lo dice el supervisor, el regulador, el Banco de España. Yo es que a mí me da ganas de llorar cuando veo estas cosas. Vamos a ver, el Banco de España, que se ha quedado sin competencias monetarias alguna, todas transferidas al Banco Central Europeo, lo único que le queda es la ejecución de la política monetaria y la supervisión del sistema financiero en España. Una supervisión para la que dispone de un cuerpo muy competente de inspectores de banca. Entonces la pregunta es ¿cómo que no cuenta lo que tiene? Pero ¿y ustedes para qué inspeccionan? ¿Qué pasa? ¿Que no se entera de nada el Banco de España de lo que hacen las cajas? ¿Están falseando las cajas los balances? Puede ser, no estoy ni afirmando ni negando, sino poniendo la cuestión sobre el tapete. Y si cree usted que están falsificando las cuentas, eso es claramente un delito en un documento mercantil. Así Actúe. es. O sea, lo que no puede usted es lanzar ese globo, como se suele hacer, a ver qué efecto tiene, ¿no? Y yo con eso libero mi responsabilidad. No, el señor Roldán no libera su responsabilidad anunciando el que las cajas no cuentan. Que lo cuente él, ¿no? Yo recibí esta mañana un mensaje por teléfono, telefónico, un SMS, en el que un presidente de una caja me contaba esto, me decía que había sido en Londres, o que corría el rumor en Londres. A lo mejor es que había llegado a Londres, sí, la cosa. había llegado a Londres. Y la versión que tengo difiere. O sea, en una parte coincide con esto, que Roldán habría... Digamos, la gente que escuchó a Roldán entendió que Roldán estaba diciendo que las cajas no lo habían contado todo. Otra versión que he recibido dice, Roldán lo que dijo es que las cajas no habían presentado de una manera sexy y atractiva ante el mercado lo que tienen. Hay una diferencia entre las dos cosas. Ahora, si el mercado entendió lo primero, la responsabilidad es de Roldán, por no haber sido claro y específico. Y de hecho, la persona que me mandaba el mensaje me decía, este es el peligro de hablar en público. De hablar en público cuando tienes una responsabilidad tan grande como es la inspección y la supervisión. Porque cuando habla el gobernador, pues todo el mundo sabe que luego va a salir un sindicalista de UGT a darle un palo porque se ha metido con la reforma laboral. Cuando habla Arístegui, pues todo el mundo sabe que se van a meter con él porque por X. Pero cuando habla el director de supervisión, que es un técnico, ¡ay caray! O sea, y sobre todo en un sitio como Goldman Sachs, que ya sabemos cómo se las gastan. Entonces, si han interpretado eso así, pues menudo favor. Pero el señor Roldán es el último ladrillo en el muro que le están construyendo a las cajas de ahorro para acabar de fusilarlas contra él. Porque también me ha sorprendido que Miguel Martín diga que no hay dinero para las cajas de ahorro, que el capital privado ha desaparecido. ¿Qué es lo que está sugiriendo? Que sea el capital público el que vaya a su rescate. El otro día... Miguel Martín, recordemos, el presidente de la AEB y ex subgobernador del Banco de España. Que hoy ha tenido esa intervención y a mí me ha sorprendido porque
ya ayer y el otro día también han dejado caer como que, bueno, que las cajas tienen que salir por H o por B y no hay vuelta atrás y tal. El señor Campa, que también les quiere hacer saltar al tablón en el mar infestado de tiburones, cuando todo el mundo sabe que Rodrigo Rato está sudando la gota gorda porque tiene que decidir si saca a bolsa a Bankia o no, cuando sabemos que Banca Cívica ha decidido tirarse el salto al vacío el próximo 13 de julio saliendo a bolsa, y el mercado está seco. Es que el mercado está seco porque la crisis griega, una vez más, de la que nosotros somos vicarios, pues está ahí presionando para que no haya dinero. Bueno, vamos a seguir enseguida, hacemos una pausa muy breve y además ya con Lorenzo Ramírez y la prensa económica de mañana jueves. Seguimos en la tertulia de análisis económico con los profesores José Raga y John Müller, con ustedes que nos pueden dejar sus mensajes al 27442, cumplimentando, como dice César Vidal, un expediente sencillísimo. LD, las siglas de Libertad Digital, un espacio, y su opinión al 27442 con un coste de 1,42 euros, impuestos incluidos. Y ya está aquí, como todas las noches, Lorenzo Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Y la prensa económica de mañana jueves, aunque yo no sé si querían ustedes, profesores, hacer algún apunte sobre el tema de los desahucios. No, comentábamos simplemente que en línea con... Y no me asciendas a profesor, el profesor Raga es el profesor... Ayer me ascendieron a mí, yo, imagínate. Se es, pero no se dice. Exacto, y yo se lo digo sobre todo a la gente que amablemente alguna vez me felicita y tal. Yo estudio bastante y procuro enterarme de los temas de los que hablo. Y enseñas también, ¿no? A pesar de ser periodista, lo cual... Pero profesor todavía no. No, quería señalar simplemente que en el tema de la hipoteca, lo que ha ocurrido hoy al impedir el movimiento del 15M, el desahucio que se estaba verificando en un juzgado, lo que hemos conseguido es que ese juez haya procedido igual que el ministro del Interior, haciendo dejación de sus funciones y otro elemento de inseguridad jurídica que va a pesar sobre el sistema económico, ¿no? Simplemente señalar claro, eso. pero el juez fuerza física no tiene. Sí. Tiene fuerza de sentencia. Lo que el juez tendría ahora es que inmediatamente actuar sobre los policías que tienen que acompañar al procurador y al ejecutor de la sentencia para proceder al lanzamiento. Porque supongo que el desahucio, ha habido sentencia de desahucio, y entonces lo que se iba a producir era el lanzamiento. Entonces, ese lanzamiento, para que se produzca cuando el lanzado no lo acepta de buen grado, es a través de la fuerza policial. Pero vamos, esto pasa en todos los desahucios, que se llega al final, a la fase de lanzamiento, y sigue dentro el inquilino, ¿no? Y es que es la policía la que le hace salir por la fuerza, lógicamente, por la fuerza de la sentencia dictada. Así es. Claro, si la policía ahí ha dicho, cuidado, hay que tratar las sentencias de los jueces con cierta prudencia, y por lo tanto no ha respaldado las necesidades que tiene la sentencia judicial para llevarse a término, pues el juez lo único que le cabe es ahora procesar a la policía. Claro. No, y eso no es óbice para no criticar la ley hipotecaria. Por ejemplo, la semana pasada se creó en el Congreso, o ha pedido el Partido Popular y otras formaciones políticas, que se cree una comisión de estudio de la ley hipotecaria. Porque, por ejemplo, hay una cosa que está resultando muy, muy sangrante y que los ciudadanos lo van a entender muy fácilmente. Existe una norma por la cual, si la persona no devuelve el crédito, ¿no? Y queda en calidad de moroso y de impagado, cuando pasa fallido, pues inmediatamente la entidad bancaria puede subastar el piso, y si no hay ningún subastador que vaya a poner un precio mejor, se puede quedar hasta por el 50% del valor de la hipoteca. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues la historia de los subasteros de toda la vida en España, que se están poniendo de acuerdo para quedarse con los pisos por el 50% del valor de la hipoteca. Las subastas quedan desiertas desde hace casi años. Efectivamente, porque además, pero no solo es porque no haya interés, que hay poco porque no hay mucho dinero, sino que además hay un acuerdo tácito entre los subasteros de los bancos para quedarse. Entonces, efectivamente ahí se está produciendo un abuso, que la ley lo permite,
Y la gente los bancos, las entidades han encontrado un filón, porque se están quedando con pisos que colocaron por un monto y al cual además hay garantías reales sobre ese monto que tendrán que se quedan con él por el 50%. De hecho, la propia dación en pago es una buena idea, pero yo insisto, hay que dejar muy claro que si se plantea eso, cualquier tipo de reforma nunca va a ser con carácter retroactivo. Bueno, porque en el momento en que lo planteamos con carácter retroactivo, es que es el fin del mundo en eso España. de partida, y en segundo lugar, del mundo, cambiará el tipo de interés. ¿Se acuerdan ustedes directamente? Las condiciones, claro, cambiarán las condiciones, serán más caras, claro, menos plazos, más caras, etcétera, etcétera. Y las condiciones de tasación. Recordarán ustedes Elena Salgado en la CNBC en Estados Unidos, que le pregunta al periodista que no sabía que en España la dación en pago no existía. Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes si les pasa como a nosotros? Que de repente hay gente que empieza a dejar de pagar el piso, pero no porque pierdan el trabajo, sino porque dicen, si mi piso ha bajado de valor en el mercado y yo tengo una hipoteca mayor, estoy haciendo el primo. Aquí tienen las llaves, lo que se denomina también en Estados Unidos el efecto sonajero, porque los cajeros hacen así con el sobre y dicen otro que me lo ha entregado. Bien, pues entonces dice Elena Salgado, dice, no, es que en España se responde, no, la garantía, el colateral no es la vivienda, sino es solo bienes personales de uno. Y entonces el periodista respira tranquilo. Dice, bueno, entonces ustedes no van a tener problemas. Porque en el momento en el que eso se instaurara con efecto retroactivo, es que el sistema financiero se va al garete. Es que yo creo que la reivindicación que está detrás del movimiento 15M y parte de su indocumentación es que lo que quieren, en lo que ellos piensan es en eso, en que sea con efecto retroactivo. Y luego tenían además la otra petición de los que querían que se expropiaran los pisos vacíos. Entonces yo voy siempre a lo mismo. Vamos a ver, un piso vacío, ellos consideran piso vacío la vivienda vacacional. Entonces, un señor que está trabajando toda su vida y que se ha comprado un piso en la playa y tiene el piso en la playa y solo va 15 días al año, es un maldito especulador al que hay que robarle el piso. Pero vamos a ver, pero con independencia de que sea la vivienda vacacional o 3 pisos que tengo yo para cuando mis hijos, que tienen en estos momentos 6 años... Exactamente. Mentira, ¿eh? Ni siquiera los nietos tienen 4 años. Pero bueno, quiero decir, cuando se casen puedan tener un piso o simplemente porque los he comprado como una inversión para tener el dinero ahí, en vez de en la cuenta corriente. El derecho de propiedad es el derecho de propiedad que está reconocido, es uno de los derechos naturales, está reconocido en la Constitución y está reconocido en la Carta de la Siempre me quejo de que está pobremente reconocido en la Constitución. Sí, es verdad. Es cierto. Hay un artículo, de hecho, que dice que podrá prácticamente expropiarse todo por el bien del interés general. Creo que es el 108. No, pero lo que pasa es que pone la condición, y ahí es donde está la discusión, del interés público que debe presidir una expropiación. Entonces, ¿cuándo realmente existe interés público o cuándo es un capricho más de quien detenta el poder, ¿no? Entonces, ahora, de todas formas, a estos mozos de aquí, ¿cómo los llama Federico? Tienen un apelativo muy específico. No se hagas el examen porque no lo pasamos y quedamos mal, ¿eh? A esa hora estamos durmiendo nosotros. No, pero quiero decir, estos no se quedan satisfechos con el entregar el piso en dación de pago, porque hoy en dación de pago le habrían desahuciado también. O sea, no pago, me quedo con la casa. Claro, de todas formas habrían quedado las dos cosas. Lo que quieren es la socialización lo que quieren es de los bienes. Que entregar la llave, quedarse con una copia, a lo mejor cambiar la cerradura y el piso y todo. Claro, entonces esto no tiene... Pero si ellos acampan donde quieren, ¿cómo no van a poder quedarse con los pisos que desean? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Lorenzo, la crisis incendia la calle y los mercados, dice El Economista, una foto de Barcelona y otra de Grecia. Cualquiera que se hubiera quedado en una cama o que lo hubieran congelado como Walt Disney, verían las mismas imágenes, que en Grecia yo no sé por cuántas huelgas generales van, pero la prima de riesgo española se dispara. Somos protagonistas en todos los medios de comunicación internacionales con lo que ha pasado en Barcelona, pero yo voy a lo mío, porque yo como estoy obsesionado con el tema de los impuestos. Expansión. El Banco de España urge al gobierno a que haga otro recortazo. El economista Ordóñez pide sanciones para las comunidades autónomas que incumplan el déficit. 5 días. Ordóñez cree que España estaría creciendo un 2,5% sin la rigidez salarial, dice Ordóñez. Cualquier tipo de cálculo, yo siempre soy escéptico, es como, bueno, si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una motocicleta. Pero está claro que la rigidez laboral española es un lastre. Yo no sé, a lo mejor si el mercado fuera más flexible, si estaríamos en estas cifras o no. También destacan, ya que está aquí John, voy a hacer un poco de promo, expansión.com ha batido su récord histórico en mayo. Y luego, precisamente el titular de expansión.com me gusta más que el de papel, que no se enfade don Manolo, que sabe que le aprecio mucho, alto cargo de expansión. Fitch advierte de default encubierto
en Grecia, es decir, ya hay suspensión de pagos, que es lo que yo vengo defendiendo aquí también desde hace tiempo, y Bill Gross de PIMCO, que es una gestora de fondos, una de las referencias en renta fija, da por hecha la quiebra del país. Gross fue el que dijo que las cajas españolas no le gustaban. Sí, sí. Don Bill. Y creo que fue también Pipcock el que dijo que en ese momento, hace unos meses, que no tenía nada de deuda española. Pues peor nos lo pone. Nada de deuda española. Luego también una noticia interesante, y así aprovecho para preguntarles a ustedes qué les parece la idea del eurobono. Draghi, el que va a ser sucesor de Trichet en el Banco Central Europeo, desvela su meta al frente del Banco Central, crear un superestado europeo con un tesoro único, un anillo para gobernarlos a todos, como decía en la famosa película, los polémicos eurobonos y la armonización fiscal a nivel comunitario. Yo siempre pongo el ejemplo en el eurobono, esto es como si un vecino tiene mucho dinero y paga sus deudas y tiene un montón de vecinos que no la pagan, y entonces el vecino que paga sus deudas va al banco a avalar a los demás. Es lo que le podría pasar a Alemania, ¿no? Bueno, yo creo que son dos planos distintos. Un tema es el eurobono como un instrumento financiero que, bueno, se puede discutir si tendría o no tendría éxito y quién se vería sacrificado, lógicamente aquellos que tengan excedentes de liquidez, me imagino. El otro tema es el sueño de los Estados Unidos europeos. Exactamente. Eso, como decía un decano que hubo en la Facultad de Derecho en aquel periodo conflictivo del final del franquismo, donde los estudiantes empezaron a reivindicarle cosas y que haya revisión de exámenes y que las notas se pongan de acuerdo con el alumno. Y el decano iba diciendo a los chicos a todo, pues bien, pues bien, pues bien. Y se ponían, y entonces le dicen en un momento, y además que se marche ese señor que está en el Pardo. Y entonces el decano se limita con toda calma, se limita a decir, bueno, a mí me parece bien, pero eso lleva un trámite más largo. Entonces me da la impresión que el sueño de Mario Draghi es un sueño que lleva un trámite más largo, más todavía planteado en el momento actual, ¿no? Pero yo sí le veo una relación y creo que de hecho los eurobonos no deberían existir hasta que ese trámite no se Ahí sustancie. estoy totalmente de acuerdo. O sea, vamos a emitir todos conjuntamente y el riesgo soberano será el de todos, pero tenemos que gobernarnos por una política económica común. O sea, ya no, y dejémonos de bromas. O sea, eso es igualar el tema salarial, igualar el tema normativo, igualar el funcionamiento económico. Yo creo que eso, dependiendo de con quién nos midiéramos, nos vendría hasta bien. Yo ese gobierno lo preferiría, siempre. Claro, tendría si pocas dudas. Si fuera usted alemán, a lo mejor... Por ejemplo. Bueno, en todo caso, de salarios no habla el Banco Central Europeo, ¿eh? Impuestos sí, armonización fiscal, yo entiendo que al final tendrían que tenderse a igualar los salarios, porque entonces al final íbamos a acabar todos en un Porsche con una mecedora y unas escopetas, porque ya me dirán ustedes. ¿Por qué el gobernador del Banco de España considera que el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, en definitiva sería el IBI, hay que subirlo? ¿Por qué no distorsiona? Dice, no tiene efectos distorsionadores. Hombre, de momento reduce la renta disponible. Eso, por supuesto. En cualquier caso, si reduce la renta disponible, reduce por lo tanto la capacidad de consumo y la capacidad de ahorro. ¿Le parece poca distorsión? Otra cosa es que esté pillado y que es muy fácil de controlar. Esto sí que es verdad. Porque están fichados todos los que pagan IBI, están fichados y no tienen más que multiplicar el IBI por lo que le dé la gana para saber que va a recaudar eso más. Lo que se denomina hacer un gallardón. Claro, que lo que ha hecho lo que pasa es que eso está de todas maneras, el argumento económico que utiliza ahí Ordóñez es la trampa, la que usted está exponiendo, pero es la misma que utiliza y que también afecta a Elena Salgado. Porque Elena Salgado, cuando subió el IVA, le preguntaron, oiga, pero esto va a lastrar el consumo y va a subir los precios, va a aumentar la inflación, y dijo, bueno, no va a tener un efecto distorsionador. Y hoy, para negar la subida del IVA, dice, no, es que esto va a afectar al consumo y puede afectar a los precios. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, es que ya ha visto, ella ya ha comprobado que afectó al consumo. Que solo sabía alcanzar la manteca, ¿no? Tarde, pero lo ha comprobado. Precisamente, después de un año puedo decir claro, que efectivamente con los precios afecta al 4% al casi. Precisamente en el IVA es donde yo sí veo un margen, pero vamos, no voy a defender la subida de impuestos, faltaría más con el nivel además de presión fiscal que tenemos, vamos, no me hace ninguna gracia, pero ahí hay un margen. Siempre que eso supusiera, por ejemplo, bajar las cotizaciones sociales. Claro, eso de lo que o sea, si pudiéramos compensar y redistribuir la carga en este barco, ¿no? Sí, es una petición lo ha planteado así, aunque yo no me fío.
yo estoy convencido que saldría en dos normas diferentes. Sí. La primera era la del aumento de los impuestos y la otra se publicaría Dios sabe cuándo, o sea, nunca. Tenemos un problema y es lo que hemos visto con los presupuestos catalanes. O sea, hay margen para más ahorro, pero los políticos no se quieren ajustar, si es que no se quieren ajustar. Es que hay una duda que a mí me salta siempre cuando se habla de lo del IVA y las cotizaciones sociales. En teoría las cotizaciones sociales están en otra caja, ¿no? Están en la caja única de la Seguridad Social. Entonces lo que habría que hacer sería cambiar el sistema también de caja única por el cual todo fuera presupuestos. Bueno, O cortar la mano del que mete la mano en la caja que no es la que le corresponde. Que la utiliza para comprar deuda pública española, además. Esto es. ¿no? sí, y igualarlos a todos, porque ¿por qué están las clases pasivas en otra cuenta, ¿no? Que van con cargo directo a los presupuestos? Bueno, Papandreou dimitirá, Mariano, no lo sé. Pone su cargo a disposición del Parlamento, todo el mundo lo destaca también, todos los diarios, y luego 5 días se hace la gran pregunta. ¿Puede Grecia ser el Lehman Brothers europeo? Lo malo es que no la contesta, Mariano. ¿Puede ser? ¿Sí o no? Puede ser. Hombre, yo creo que es una comparación muy difícil. Sí. Muy difícil, porque... Porque Lehman Brothers Bueno, ya no dijo había Aido, nada, ¿no? dijo Aido que si En Lehman Grecia Brothers hay algo, hubiera sido Lehman Sisters, no hubiera quebrado. Claro, o sea, que si en vez de Papandreou hubiera sido... No sé, yo al final todo el mundo dice que es una maldición lo de Lehman Brothers y tal, y al final el mercado solo operó ahí. O sea, realmente el mercado donde hizo justicia fue en ese caso. Claro, claro. En el único, además. En el único, si es que... Quizá porque era el primero. Bueno, era el no lo- segundo, se porque salvó primero a- fue Bear Bear Stearns, Stearns se le que se salvó. lo colocaron a Merrill Lynch, creo, ¿no? Por $1, ¿no? Era. Sí, pero Lehman fue el segundo. Y yo creo que ahí hubo un momento Bank of America, Merrill en que Lynch. si revisas la historia te das cuenta de que es esas... que algún presidente estaba dormido, o algún secretario estaba en otra cosa. Estaba en Goldman, por ejemplo. Alguien no se enteró, estaba en Goldman, alguien no se enteró y de pronto quebró Lehman. Y nadie dijo hay que ir a rescatarlo, porque inmediatamente al resto sí lo rescataron. Debían estar de vacaciones, porque era en verano. Eso era... Es en como septiembre, los meses, ¿eh? Fue estaban septiembre, volviendo. sí. Era a principios de septiembre. Está a la vuelta ¿no? del Entonces, verano. algunos lo prolongan más, los que pueden, y entonces estaban dormidos. Yo recuerdo que ese día que además aquí el ínclito Díaz Ferrán salió a pedir que se suspendiera la economía de Hacer un mercado paréntesis. durante 2 semanas. Teníamos estaba Esperanza Aguirre en un foro del diario El Mundo y le preguntaron, había muchos periodistas en el periódico muy preocupados de expansión y tal por lo que estaba ocurriendo, la mayoría alarmados y la mayoría pensando que había que intervenir y salvar a los bancos o lo que fuera. Y alguien le preguntó a Esperanza Aguirre y dijo, ¿y tú qué crees que hay que hacer? Dijo, ¿dejarlos quebrar? Claro, claro. Y es que era la forma en que se hubiera sustanciado Sin duda. las responsabilidades y la pérdida la hubieran hecho los que se habían aventurado. Claro. Pero O sea, es que, hombre. aunque se hubiera rescatado a todos los depositantes, nos hubiéramos gastado muchísimo menos dinero de lo que ya hemos gastado. No, pero la penalidad que tiene el que obra mal es el fallido. Entonces, El riesgo moral. y ya está, déjele usted y no pasa nada. Y por lo menos el que sobrevive sabes que está sano. Así Porque es. claro, a base de opacidad en el sistema, las dudas son sobre todo el sistema. Entonces esto es el peor negocio que hemos podido hacer. No sé si decir que pongan ustedes Grecia donde han oído el Lehman Brothers, pero en fin, tampoco me quiero No muy aventurar lejos, no muy lejos. ni comprometeros. No muy lejos. Yo creo que lo que tiene que hacer los griegos, bueno, aparte de una reforma muy profunda de su país, es plantearse la posibilidad de ponerse al margen de la Unión Europea y devaluar. Salir a la antigua, digamos. Bueno, pues de esto seguiremos hablando. John Muller, muchas gracias y buenas noches. Profesor Raga, buenas Muy noches. buenas noches, muchas Un placer, gracias. Como siempre. Y Lorenzo Ramírez, mañana nos vemos. Mañana más. A todos ustedes les digo que no se vayan porque la cosa sigue. Pueden participar en el 27442 y enseguida empezamos la tertulia de análisis político mirando claro a Cataluña.